¿Cómo están, amigos de Zentech? Bienvenidos a la 10ª edición de su Zentech Podcast. Y hoy quiero platicarles de tecnología. Como saben, aquí en Zentech hablamos de tecnología y el mundo de los videojuegos. Y hoy nos vamos a enfocar sobre Apple. Apple y más específicamente en las Hackintosh. Que para qué son, de cómo funcionan, de qué se tratan. Pero más importantemente e interesantemente va a ser el por qué. ¿Por qué las Hackintosh existen y quiénes las usan? Y quizá pueda ser una información relevante en tu vida, sobre todo si estás en una situación más o menos similar a la mía. Yo he sido un usuario de Apple desde... Mi ecosistema principal ha sido Apple desde pues ya hace como 10 años. Fue donde ya básicamente empecé a migrar todo mi equipo, mis computadoras, mis laptops de Windows a Mac. Pero antes de eso, mis primeros contactos con Apple originalmente fue en la Apple II, cuando estaba en la primaria. Tenían unas Apple II ahí donde podíamos hacer pues programitas y teníamos jueguitos. Me gustaba porque eran las pantallas que tenían colores, que era pues novedoso en aquel entonces. Después en la prepa tuvimos las Macintosh que tenían integrado el floppy disk, que estaban chiquitas, blanco y negro, ¿verdad? Tenía el MacTalk, el Mac Draw y todo eso, ¿verdad? Muy interesantes máquinas. Pero yo simplemente las veía como algo estético. Nunca las vi como algo meramente funcional. Sobre todo cuando estaba en la carrera. Algunos, muy pocos de mis conocidos tenían las MacBooks, que eran las laptops que eran de colores, muy novedosas, muy bonitas. Sin embargo, a mí lo que más me recuerda es que siempre batallaban para conectarse con las impresoras del campus. O, por ejemplo, si teníamos la tarea en Windows en un disco, ellos no lo podían abrir. O sea, la incompatibilidad todavía era un problema muy fuerte. Entonces, para mí, como estudiante de computación, pues obviamente no quería yo tener esos problemas. Porque pues me iban a estar distrayendo, me iban a estar quitando el tiempo para pues aprender lo que tenía que aprender. Entonces, el hecho de que se veían bonitas para mí pues no era una razón suficiente para cambiar. Y sobre todo pues desde aquel entonces pues ya eran más costosas, digo, por la forma estética. Y el software era pues diferente. O sea, había mucho software en Windows que no podías abrir, simplemente no existía en Mac. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que estudiaras, una Mac podría ser útil o definitivamente no. Y en mi caso pues no lo era. Y no fue sino hasta mediados del 2000... cuando la integración de PowerPC a Intel sucedió, que migraron, Apple básicamente migró su arquitectura de PowerPC a los Intel x86, cuando se vio mucho más accesibilidad en cuestiones de compatibilidad, ya era posible incluso virtualizar Windows en una máquina iMac, por ejemplo, con Parallel Desktop, que fue lo que yo usé por muchos años. Entonces tú esencialmente podías tener Windows corriendo en un hardware Mac, pero sin embargo el Windows estaba corriendo adentro del sistema operativo Mac, el cual estaba corriendo en su hardware. Entonces obviamente el performance de Windows pues no era óptimo. Sin embargo, la mera razón de que era posible se me hacía muy interesante y me salvó el pellejo muchas veces, porque ahí ya podía yo básicamente copiar archivos de Windows a Mac, viceversa, y pues eso me llamó mucho la atención. Y la verdad, a mí lo que me movió a Macintosh, a Apple, en el 2007-2008, pues fue el sistema operativo. Yo estaba desarrollando websites en aquel entonces, estaba metiéndome a diseño gráfico, entonces una amiga mía tenía una laptop, una MacBook, las blancas, muy bonita, y pues se veía como siempre, ¿verdad? Parecía de juguete. Y la tuve que usar por un tiempo. La usé yo por un tiempo. Y básicamente, pues todo lo que era el software propietario de Apple me gustó. Esencialmente el iWeb. iWeb me llamó mucho la atención porque yo lo que usaba era el Dreamweaver. Y el iWeb me gustó más porque se veía que era mucho más fácil de usar. Podía sacar páginas mucho más rápido, etc. Pero aparte de eso, pues me gustó el diseño del sistema operativo. Me gustó que no crashaba, me gustó que no había pantallas azules de muerte, me gustó que pues ya había compatibilidad con Windows, porque pues después de esa laptop todo lo mío era Windows, mi PC, mi laptop, mi todo, o sea. Y gradualmente, y luego después con el advenir del iPhone, fue cuando ya tuve más contacto yo con productos de Apple, así como mucha gente, pues el iPhone ha sido su punto de contacto con Apple.
Y pues me empezó a gustar la forma en que funcionaban, me empezó a gustar lo confiable que son, lo estable que son. Y pues sí, poco a poco me fui integrando a ese ecosistema. Compré una MacBook, después compré una MacBook Pro, porque pues, necesitaba un poquito más de poder, se veían mejores, me gustaba más. Compré una iMac y desde ese entonces ya no he visto para atrás. No vi para atrás, bueno, hasta hace recientemente años. Y me gustó tanto que, de hecho, si me buscan en YouTube, ahí tenía yo un canal que se llama The Apple Inspector. Tengo muchos canales en YouTube. Tengo otro que se llama The Food Dude. Muchas reencarnaciones. Yo tengo en YouTube, pues, como 10 años ya. Pero sí, si me buscan ahí The Apple Inspector, ahí van a ver al Carlos joven hablando de hardware de Apple. Y era únicamente de Apple porque, o sea, yo estaba tan feliz con los resultados, con mi productividad, con las cosas que yo podía hacer ahora en una computadora iMac, que no pude haber hecho en mi PC. Y de hecho yo tengo un documental que lo hice en iMac. Y yo en aquel entonces tenía también la PC, estaba editando en Vegas Pro, pero simplemente Vegas Pro no me pudo dar y la PC que tenía no me pudo dar el soporte para renderear en 1080, o sea, en alta definición. O sea, en aquel entonces renderear en 1080 era una proeza. O sea, la verdad es que mi pobre computador estuvo tosiendo, pero pues lo logré. Y mi iMac fue lo que hizo eso posible. Y vamos, que era una iMac con i5, o sea, ni siquiera era la top of the line, porque pues estaban bien caras. O sea, para mí, o sea, como estudiante y todo eso, pues era un poco caro. Ya después, pues que empecé a trabajar, ahí sí ya le empecé a invertir más dinero. Compré las i7, compré las MacBook Pro y pues el iPhone también, compré el iPad. Entonces ya todo mi ecosistema estaba en Mac y lo ha sido por los últimos, digamos, 8 años. Y yo me convertí inadvertidamente en un evangelista. Les recomendaba simplemente no porque Apple me pagara o ganara regalías ni nada. Yo recomendaba a mis amigos o mis familiares. O sea, porque la mayoría de la gente alrededor mío pues todavía estaba en Windows. Y también yo creo que muchos de ellos tenían la noción de que pues Apple son como que fancy, como que no son compatibles, son caras, etcétera. Poco a poco, gente alrededor mío, digamos, por ejemplo, mis hermanas, o mi esposa, o por ejemplo, donde trabajaba yo también ahí, yo básicamente introduje el concepto de las Macs, sobre todo donde trabajaba, ahora ya no pueden vivir sin ellas, simplemente porque nuestra productividad incrementaba mucho. O sea, yo manejo mucho lo que es edición de video, edición de media, y en años recientes me estaba metido con animación en 3D, entonces para mí la performance siempre ha sido pues necesaria. Ahora que estamos editando en 4K, pues también, o sea, necesitas tener una máquina pues decente, muy decente, para que puedas hacer cosas sin estar ahí batallando. Entonces todo bien hasta finales del 2015. Finales del 2015, de hecho, en el 2016, uno de los primeros videos decentes que iba a ser un video hablando sobre mi decepción con las laptops que anunciaron de MacBook Pro que anunciaron en el 2016. Ese fue el primer problema que yo tuve porque ya fue donde me di cuenta de que Apple estaba yéndose en una dirección que a mí no me gustaba. O sea, Apple siempre ha tenido su hardware, o sea, y es una de las razones por la que el sistema operativo funciona tan bien, es porque ellos escogen un hardware en particular, configuraciones particulares, y sobre ellas basan su sistema operativo. En cuanto que Windows es un sistema operativo que debe correr en básicamente cualquier configuración de muchos vendedores, de muchos manufacturadores. Entonces es más robusto, no robusto, es más gordo, o sea, tiene más drivers, está como que más listo para funcionar en diferentes ecosistemas, pero eso le causa pues problemas de estabilidad, problemas de rendimiento, etc. Entonces una de las razones por las que las Apple son tan eficientes es precisamente por eso, porque tienen el hardware y el software pues ligado, está hecho y diseñado directamente con ese tipo de hardware. El problema con Apple para mí siempre ha sido no tanto el precio, porque yo la verdad es que sí les he sacado el provecho suficiente por mi trabajo y por mi productividad, ha justificado pagar ese premium. Además de que pues yo en general he tenido buenas experiencias con los Apple Store, los Geniuses, o sea, las reparaciones, el Apple Care, lo he justificado también. De hecho, mi sistema era comprar una laptop, comprar una iMac, usarla por 2 años y medio y tener 6 meses restantes en el Apple Care
ponerla en eBay, venderla y luego con ese dinero usarla para comprar el siguiente modelo. Y pues yo siempre las trato de tener en muy buenas condiciones porque las Apple tienen un valor de reventa pues excelente si las cuidas bien. O sea, si están estéticamente bien y todo, generalmente puedes recuperar bastante del valor original. Entonces aquí tengo, por ejemplo, dos MacBook Pros, tengo una MacBook Air de 11 pulgadas, tengo dos iMacs aquí, o sea, muchísimo hardware, pero ya no lo he upgradeado desde el 2016, cuando yo debía haber upgradeado esta MacBook Pro en ese año, pero simplemente cuando ya vi que Apple estaba no solo, estaba yéndose al exceso, muchísimo, no tanto el costo, que pues sí, han estado más caras, pero la MacBook Pro que sacaron en el 2016 y la tendencia que ha seguido desde entonces, no tenía puertos USB-A, no tenía la tarjeta SD, no tenía HDMI, el MagSafe desapareció y todo fue porque querían hacer la máquina pues más delgadita y tener puros puertos USB-C. O sea, en 2016, el USB-C pues obviamente era todavía nuevo. O sea, yo sentí que era un cambio bastante dramático, que ni siquiera pues era algo que los usuarios habíamos pedido. Sí queríamos puerto USB-C, pero no a cambio de todos los demás. O sea, porque ahora ya fue cuando salió el movimiento de hashtag Dongle Life. Que necesitabas un dongle para todo. Si tenías un disco duro, un monitor, lo que fuera, pues generalmente los puertos todavía eran USB-A. Pero pues así fue. Y después tuvimos problemas porque el teclado pues estaba tan delgadito con el del Butterfly hasta el polvo los descompuso en el 2017, que no fue sino hasta que la gente pues demandó, hasta que Apple extendió el programa de garantía y ahora en el 2018 pues ya cambiaron el mecanismo de estas keys, ya les pusieron una capa de silicón para que el polvo no se les meta, etc. Entonces ha habido varios problemas y el problema es que también no solo se están haciendo más caras y todo, se están haciendo más frágiles. Porque pues quieres hacerlas más delgadas, o sea, le pierdes tú 1 o 2 milímetros, pero también le pierdes pues muchas cosas. De hecho, cuando pasaron al Retina Display en el 2012, perdimos el disco óptico. Y en aquel entonces pues sí me molesté porque pues yo todavía lo usaba, pero a final de cuentas compré uno externo y me di cuenta de que sí, el disco óptico ya no lo usé para nada. O sea, naturalmente en mi vida el disco óptico empezó a desaparecer. Entonces dije, mira, predijeron más o menos bien aquí el cambio, les doy el beneficio de la duda, no hay problema. Y las laptops pues sí mejoraron bastante y sobre todo la pantalla, y teníamos pues todos los puertos todavía, entonces no había razón para quejarse. Pero ahora sí, yo en el 2016 ya dije, no puedo, espero que ellos regresen los puertos porque la verdad es que es demasiado lo que están pidiendo, o sea, aparte están más caras. Pusieron el Touch Bar, que a mí se me hizo pues más que nada un gimmick, y de hecho la experiencia, la historia nos ha dicho de que la mayoría de la gente pues no lo usa. O sea, habrá 2 que 3 personas que sí tengan así algún uso particular para él, pero en general no, a mí se me hizo un exceso. O sea, la verdad es que no venía al caso. Y estas computadoras ya andan de $4,000 para arriba. O sea, para el modelo del 15 pulgadas. Entonces es muchísimo dinero para estarles pidiendo a la gente. Y el hecho de que no las puedes upgradear. O sea, este modelo, hasta el 2015, tú todavía podías upgradear por ti mismo el SSD. O sea, el hardware, tu almacenamiento, digamos, el SSD. Y ya no, ahora ya viene soldado. El RAM, antes de las retinas, tú lo podías upgradear, pero después de 2012 ya no. Y el RAM soldado, pues sí, es más común, pero el hecho de que ahora sí también ya el disco duro o el disco solid state también venga soldado, pues ya la verdad se me hace exceso. Y el problema ha sido de que si no tienes Apple Care, cualquier cosita que se descomponga, o sea, si se descompone como en mi MacBook Pro, se le descompuso el SD drive 2 veces, la tuve que llevar a garantía y lo que hacen es que cambian todo el motherboard. Todo el motherboard. Entonces se me hace muy bizarro y muy hipócrita de Apple porque ellos tienen su programa de reciclaje y se las dan de que no, sí, que reciclamos todo y tenemos robots y todo eso. Y qué padre, o sea, qué bueno que quieran ser el líder en el reciclaje de estos componentes de las computadoras. Pero si se acuerdan en la escuela, el reciclaje viene de reducir, reusar y reciclar. O sea, las 3 R's del reciclaje. Y el reducir y reusar, sobre todo el reusar, Apple no lo sigue, sino al contrario. O sea, sobre todo con estas computadoras de que tú no las puedes escalar.
básicamente te tienes que deshacer de ellas pues en 2 años, 3 años, cuando ya necesites más performance o que por tu trabajo o por tus pasatiempos o lo que sea necesites más rendimiento, pues no te queda de otra más que comprar otro modelo. Y también cuando compras un nuevo modelo, tienes que decidir cuánto RAM y cuánto espacio en disco duro vas a necesitar por toda la vida de esa máquina. Entonces a mí no se me hace mucho el rehusar y el reducir con esa mentalidad. Y ahora también el colmo lo vimos con la Mac Mini. La Mac Mini siempre había sido una máquina que tú le podrías upgradear el RAM y luego de repente ya no. O sea, ¿cuál posible beneficio puedes tener tú de que la Mac Mini venga con el RAM soldado? No me queda otro más que pensar que esto es básicamente Apple forzarte a que compres otros modelos en un periodo más corto que antes. Por ejemplo, si vemos gente, por ejemplo, con la Mac Pro también es un problemón porque cuando salió el cheese grater que le decían, el 2009, 2010, esa hay gente que todavía usa esa porque esa era una chulada. Esa máquina tú era básicamente como una PC, con una torre que tú podías abrir, cambiar componentes, ¿verdad? Y tan tan. O sea, le puedes poner 2 procesadores Xeon, le podías mejorar la tarjeta gráfica, le podías cambiar todo el RAM. O sea, no tenías que llevarla a los Geniuses para que la abrieran o si no, ya no tenías garantía. O sea, cuestiones así. Y todavía hay gente que al día de hoy la tiene mega maximizada y la siguen usando, el Mac Pro. Porque luego cuando sacaron el Mac Pro, el Trashintosh, el bote de basura, pues está fatal. Fatal, porque la upgradabilidad no está tan bien, está muy incómodo. O sea, se han visto fotos de cómo están con cables por todos lados, porque no le puedes poner discos duros externos, tienes que ponerle un cable conectado a un disco duro externo. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo y ya estamos llegando a lo que es forma sobre función. O sea, quieren irse más a que se vea bonito a costa de que funcione. El arte de Apple había sido que se veían bonitos y funcionaban muy bien. Ahora ya no estamos yendo por lo estético. Y eso yo creo que Steve Jobs no hubiera sido lo que él hubiera preferido. Pero pues bueno, sabrá Dios lo que él hubiera querido ahora, en estos días. Entonces, a mediados del 2000, de los 2000, Apple decidió transicionar a PowerPC. No, perdón, de PowerPC a x86. Y ese fue un movimiento que cayó como bomba a muchos usuarios. Fue repentino, digamos. Y muchos pensaron que, justo como el OS X 10, iba a ser buggy al principio, iba a haber muchos problemas. Pero Apple ya había estado trabajando, o sea, tras bambalinas, ya había estado desarrollando un OS X que funcionara bien en Intel. Entonces, para sorpresa de muchos, esta transición en menos de un año se dio y se dio bastante bien. No hubo tantos problemas y todo. Entonces ya una vez que Apple estaba corriendo su sistema operativo y estaba corriendo sus aplicaciones y todo en Intel, pues muchos empezaron a preguntarse, oye, entonces pues, ¿tú crees que el sistema operativo va a funcionar en una computadora que corre Windows? Y la respuesta fue sí, mayormente sí, con muchas limitantes al principio, muchos obstáculos, pero se logró. Y el problema aquí que yo veo todavía es que mucha gente, como Apple vende su software en un hardware, ya pues no es propietario. O sea, ellos no hacen todo el hardware, obviamente. Ellos escogen las partes, las ponen juntas y hacen el software con drivers específicos para esa configuración. Pero el hardware siempre ha sido lo más criticado de Apple, porque ellos nunca se van por el top of the line, lo que hay en el mercado. Se agarran un poquito menos, pero te lo cobran como si fuera un premium. Pero como el sistema operativo es tan bueno, como que compensa esa diferencia. Y a final de cuentas, pues uno no siente tanto la diferencia. Pero siempre nos había quedado la pregunta de que, bueno, si este Mac OS X, que en realidad es lo que a mí me gusta de Apple, el sistema operativo, el software, no tanto, ellos no hacen el hardware no. El hardware ya estoy de acuerdo con la gente que critica a Apple por el hardware. Sí, tiene razón. Y ya lo han demostrado de que no son pro consumidores y que pues básicamente lo que quieren es más dinero, más ventas y más revenue. No por nada, es una compañía de $1 trillón. Entonces la gente tiende a ligar el software con el hardware. Entonces cuando criticas el hardware, básicamente piensas que Apple, todo lo de Apple está mal. Pero no, el sistema operativo es increíble. Y aquí es donde viene el movimiento Hackintosh. El movimiento Hackintosh es básicamente entusiastas de Apple. O sea, no es gente que odian Apple y que les quieren dar en la torre. No, son usuarios que aman el OS X, pero sin embargo están, pues ya sean decepcionados de las configuraciones de hardware o simplemente no se dan abasto con ellas para cuestiones de trabajo. O
sea, si son gentes diseñadores, fotógrafos, editores de video, animadores, todo esto, o sea, es gente que se beneficia mucho de tener una computadora corriendo OS X. Entonces, a través de los años, con mucho ensayo y error, con mucha gente talentosa, se han dado la tarea de crecer esta comunidad Hackintosh en la que ha sido posible, pues ya por más de 10 años, correr OS X y aplicaciones de Apple en hardware de PC. Y al día de hoy se ha vuelto tan común y pues yo creo que nunca había sido tan fácil. Ya no necesitas ser un genio computacional para hacer una Hackintosh. Y aquí lo que tú tienes que hacer para que tengas menos problemas, pues es buscar configuraciones que ya la gente ha hecho y probado. O sea que te dice, mira, esta marca de CPU con esta marca de hard disk, con esta marca de gráficas, con esta marca de esto y el otro. Lo compras, lo pones todo junto, instalas esta configuración de OS X con este bootloader, con estos KEXT, que son los kernel extensions. Y básicamente ya es de que contra tontos. O sea, ya casi creo que cualquiera puede hacer una de estas si tienes las partes correctas. Cuando las partes no son correctas, sí puede ser un problema mucho más grande. O incluso toparte con pared. O sea, si tú no sabes escribir drivers para la configuración exacta que tú tienes, pues la verdad es que sí puedes decir que no, pues ya valió. Pero hoy en día, más que nada, es cuestión de, bueno, cambia esa parte por otra y ya, listo, ya problema resuelto. Y son estables, o sea, estables. Al principio, hace como 5 años, la gente puede decir, bueno, pero es que mira, está bien como hobby, como pasatiempo, si te gusta ir tinkerear con cosas, pero si la necesitas para trabajo y que estés siempre pues disponible y lista para trabajar, pues mejor si cómprate una. Y la verdad es que yo al día de hoy todavía puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, pero ahorita ya la verdad es que son 99% tan estables, o sea, si las tienes en una configuración bien, tan estables como podría ser la misma iMac o el iMac Pro que tienen en el mercado. Por ejemplo, la iMac Pro, que está pues padrísima, ¿verdad? Pero cuesta de 5 a 7 mil dólares dependiendo de donde tú vivas. Entonces no son chicles, ¿verdad? Sí tienes que tener ahí un capital disponible y una razón para justificar ese cambio. Aunque la verdad es que el iMac Pro, ya viendo las partes que usaron, sí está un poco competitivo, y sobre todo pues considerando que viene ya con el display de 5K y aparte pues de que tienes pues el respaldo de Apple y todo. Entonces si tienes esa lana, necesitas una workstation, adelante. Pero tú puedes tener esa funcionalidad, esa performance por miles de dólares menos si tú armas tu propia computadora, le pones un i9, le pones un Xeon, le pones puros SSDs, le pones memoria RAM pues 64 gigas, o sea, con eso puedes tener un monstruo corriendo OS X. O sea, y esas son configuraciones que simplemente no existen. Y esto viene a mí a traer el tema de que por qué Apple ha permitido que el movimiento Hackintosh crezca tanto. O sea, ¿por qué no han sacado un firmware que totalmente bloquee esto? O sea, pueden ser varias teorías, ¿verdad? Una de ellas es que a lo mejor como que la comunidad de Hackintosh es pequeña. Cuando te fijas, pues el número de usuarios en general, o sea, la Hackintosh es pequeña, entonces quizá a ellos no les interesa, no, o sea, no vale la pena para ellos el tiempo de irlos a demandar o poner software y estar jugando ajedrez con los hackers ahí bloqueando cosas. Um, la otra es también el rumor de que Apple ya no va, en sus siguientes máquinas se va a mover de Intel a ARM, aquí, arquitectura de ARM. Entonces, si eso pasa, ahí sí pues ya sería el fin de las Hackintosh. Lo único que podrías hacer es correr hasta el último versión del OS X que funciona en Intel y hasta ahí te quedas, porque las ARM pues son los chips, básicamente, o la arquitectura propietaria de Apple. Por ejemplo, los iPhones, las iPad Pros han estado corriendo en chips propietarios de Apple y esos chips les han dado mucho más rendimiento. Por ejemplo, el iPad Pro es una proeza, o sea, ellos han ganado más velocidad, más performance a Intel. Intel no ha estado haciendo tantos estragos, tantos pasos agigantados ya con la arquitectura x86. Entonces esto obviamente pues le molesta a Apple y puede ser que en los 2020s ya empecemos a ver una migración otra vez a otra arquitectura. Y pues si eso pasa, ahí sí pues ya, como les digo, sería el fin de las Hackintosh como las conocemos. Ahora, te recomiendo yo una Hackintosh. La verdad es que sí, siempre, o sea, sí, sobre todo si le sabes, si no tienes miedo a, pues, a meterte al hardware, a armar una computadora, que como les digo, o sea, no es tan difícil,
pero pues sí tienes que tener ahí un poco de Google Fu. De ahí tus habilidades de buscar información, estar buscando guías, pues de preguntar en Reddit o en foros donde necesites. Y tener paciencia al principio. La segunda que armes ya va a estar mucho más fácil. La primera igual y sí vas a encontrar problemas aquí y allá. A menos que, como les digo, tengas el hardware que una guía en particular te dice. Ahí sí ya casi creo que nomás sigue las instrucciones y ahí tienes tu máquina funcionando. La otra cosa es que también pues no las puedes upgradear inmediatamente. O sea, cuando salen updates de software, pues tienes que tener cuidado, mejor vete al foro primero, cuando alguien ya diga, no, ya está listo, quizá se va a desactivar esto, pero ya updatea el bootloader, updatea los kext y ya estás. Entonces tienes que tener un poquito de paciencia con eso, pero en realidad nunca ha sido un deal breaker para la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué pasa con las laptops? Yo lo que he decidido ya es que no voy a comprar, necesito ya updatear porque este es de 2013, mi MacBook Pro de 15 pulgadas. Yo estaba, mi calendario, como les digo que tenía mi sistema, de que los usaba por 2 años y medio y luego los vendía, pues me hubiera yo tenido que comprar una en el 2016, pero luego pasó esto, entonces dije, no, yo no voy a comprar esa computadora, o sea, se acabó, ya hasta ahí llego yo, ahí es donde puse yo la línea. Es 2018, casi 2019. Apple sigue montada en su macho, con poquitos puertos, con este mismo diseño que la verdad a mí no me gusta. Yo no quiero tener que andar cargando dongles, cables, extras. O sea, me gusta mucho el MagSafe. Necesito yo el HDMI port. No quiero andar batallas. Me hace una ridiculez que le quites 1 milímetro a tu laptop para luego tener que traer ahí dongles y cables y un attachment ahí, un puerto con todos los que les quitaste externo. Que aparte pues te cuestan una lana. No, o sea... Yo espero que Apple regrese a su forma de hace varios años, pero si no lo hace, pues entonces sí, ya cuando mis iMacs decidan morir, tengo yo una Hackintosh, que en realidad es ahorita la máquina más poderosa que tengo. Era una Windows que tenía yo ahí porque yo uso software de Reolution para crear caracteres en 3D y animación y todo eso. Pero nada más existe en Windows. Entonces, para ese sí necesitaba yo una máquina fuerte de Windows. Entonces tuve que comprarme una computadora Windows. Y fue recientemente que dije, a ver, ¿y le podría yo meter macOS X a esta configuración? Y la respuesta fue que sí. No era una configuración, así como les digo, de que ya alguien había hecho. Pero pues yo me metí a Google, pues yo le sé a las computadoras, siempre me ha gustado meterme y a tinkerear con software y hardware. Entonces lo logré y la verdad es que está súper estable. Final Cut Pro funciona mejor que en mi iMac, porque mi iMac también es del 2013. Entonces pues sí ya necesitan un poquito de push. Yo quería ahorrar para comprarme la iMac Pro, pero no sé, la verdad, con el hecho de que ya es posible tener una desktop tan estable y tan poderosa y sobre todo escalable. O sea, que no necesito yo decidir al momento de la compra todo lo que voy a necesitar por la vida de esa máquina. Puedo yo cambiar de parcero, puedo yo cambiarle la gráfica, la tarjeta de gráficas, la memoria, el disco duro. O sea, eso a mí siempre me ha gustado. Ahora, con las laptops son otro boleto. No son tan fáciles de convertir en Hackintosh como las PCs. Sí hay modelos que son, como les digo, alguien ya consiguió lograr una receta, digamos, 100% funcional. Entonces sería la manera más fácil. Sin embargo, me he dado cuenta de que hay muchos problemas con la tarjeta gráfica, sobre todo tarjetas de Wi-Fi y SD. Esas generalmente no las puedes hacer funcionar a como vienen de entrada. Entonces tienes que comprar una parte y reemplazarla. Son baratas, pero sí necesitas abrir tu laptop y todo. Y necesitas un poco más de paciencia. Y por lo que entiendo no son tan confiables como las PCs. Entonces yo lo que decidí es... Voy a comprar una refurbish del Apple Store del 2015. Mayo 2015. Esas son las mejores laptops que Apple ha creado hasta la fecha, en mi opinión. Mejores que las que están ahorita simplemente por toda la accesibilidad y puertos que tienen. Aparte está un poquito, pues, está más barata obviamente y es refurbished. Te viene con la garantía de Apple extendible por 3 años. Entonces en los siguientes meses voy a comprar una de esas porque esta ya de repente como que tose. Y yo quiero pues conseguir una de esas antes de que se acaben en la refurbish. O sea que ya sean simplemente pues que ya no las consigas. Y yo creo que esa computadora me va a servir por los siguientes 2-3 años. Y pues ya veremos Apple dónde está en ese entonces. Y si es necesario, pues voy a tener que hacer una Hackintosh en PC.
Y esto, como les digo, pues es un poco, pues triste, porque como les digo, yo he sido hasta tipo evangelista de Apple, o sea, les recomiendo, o sea, ya no les puedo recomendar a mis amigos y a mis familiares, o sea, de perdido la línea de laptops, no. O sea, las nuevas laptops no las puedo recomendar. No las puedo recomendar o sea, con la conciencia tranquila. Yo todavía podría recomendar las iMacs, podría recomendar la iMac Pro si tienes la lana. Incluso la iPad, o sea, el teléfono, o sea, todavía esos sí, o sea, están bien. Pero lo que sí ya Apple se está yendo al caño son las laptops. Su línea de laptops, a Apple se le está olvidando sus orígenes, nos están olvidando. Y la verdad es que con la ventaja de que tenemos ahora de que las Hackintosh son tan accesibles, la verdad es que yo no sé Apple qué es lo que está pensando. ¿Qué es lo que está pensando? Porque aquí ya pues está perdiendo un cliente pues cautivo y que yo quisiera regresar. O sea, ¿qué más quisiera yo que irle a darle mi dinero a Apple? Pero honestamente esas laptops a mí ya no me convencen, no me parecen. Su filosofía de estarle quitando cosas y funcionalidades y hacerlas un poquito más chiquitas y más sexy, no, no. Forma sobre función, para mí no. O sea, función con buena forma, excelente, ¿verdad? Que es lo que les digo, eso Apple lo había logrado por muchos años, pero en estos días la verdad es que la dirección que Apple está yendo ya no me está gustando. Un poquito de esperanza fue que el nuevo modelo de la Mac Mini, ahora resulta que, como les digo, originalmente era algo que tú podías reemplazar el RAM tú mismo, y luego ya no, venía soldado. Y ahora recientemente el nuevo modelo, ahora sí lo puedes reemplazar otra vez. Esta es la primera vez en la historia que yo tengo entendido de que Apple ha hecho esto. O sea, echado marcha para atrás en sus decisiones de integrar y soldar todo para beneficio del usuario. Entonces, pues, podría ser que a lo mejor están empezando a escuchar y a darse cuenta, pues, de que esto no es lo que esto es contra los usuarios. O sea, lo puedes pintar de la manera que tú quieras. Todos sabemos que las razones por la tener todo tan estrictamente ligado al ecosistema Apple no nos beneficia a tal grado. O sea, a tal grado ya es un exceso y nada en exceso es bueno. Entonces, yo espero que Apple regrese a sus orígenes y si no, pues vamos a tener que estar... Porque yo no quiero dejar de usar OS X. O sea, yo tengo Windows también. O sea, yo no soy un fanboy. Yo no me gusta hacer el concepto de fanboy. O sea, mi Apple no me paga, no me da dinero. O sea, al contrario, yo soy el que le da toda la lana a ellos. Entonces yo lo que quiero es usar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado, ¿verdad? Si Windows es la herramienta correcta para, como les digo, lo que estoy usando de Revolution, adelante. Y Windows, pues lo conozco bien, es mi viejo amigo, o sea, siempre he estado ahí. Yo he usado Linux también, pero Linux, pues para cuestiones de servidores y todo, excelente. Para todo lo demás, la verdad, se me hacen muchos dolores de cabeza, mucho tiempo que le tienes que invertir. Pero para los entusiastas, pues excelente. O sea, Linux siempre ha estado ahí. Pero para trabajar en lo que yo trabajo, OS X es la mejor opción por mucho. Entonces no lo quiero perder y pues estoy haciendo aquí estragos, también orando de que pues algún día regresemos a la normalidad sin tener que estar usando Hackintosh. Pero mientras tanto, pues sí, o sea, te las podría yo recomendar, échales un ojo, igual le hago un tutorial más adelante. Porque vale la pena y es muy interesante este fenómeno que yo no sé cuándo Apple lo va a detener, quizá, como les digo, si migran a ARM va a morir naturalmente o quizá un día si este movimiento empieza a crecer a más de cierto punto ya empiezan a poner pues blocks mediante firmware o más se ponen más chuchos, ¿verdad? O sea, obviamente es esto, vender Hackintosh es ilegal. Si tú tienes una ahí en tu sótano y la usas para ti misma, pues obviamente no va a pasar nada. Pero ya ha habido casos de que una compañía, por ejemplo, que se llamaba PsyStar, una cosa así, ellos sí empezaron a vender Hackintosh prehecha en internet y obviamente pues Apple los demandó y ganaron y esa compañía pues se fue a la quiebra. Entonces, obviamente no las vendas, no hagas eso, o sea, eso no está bien. Pero si quieres experimentar, ver si puedes ahí por diversión o por lo que sea, pues adelante. Adelante y quizá disfrútalas antes de que cambien al sistema ARM de arquitectura, porque si eso pasa, pues igual va a ser el principio del fin. Y bueno, sin más por el momento, eso es lo que quería yo hablar hoy de las Hackintosh. Apple, tú usas Apple, ¿te interesan? ¿Qué opinas de las Hackintosh? Si tú tienes una, ¿qué modelos tienes? ¿Y qué opinas en las laptops? ¿Y cómo ves si el futuro es ARM o si va a seguir siendo Intel con AMD? Porque Nvidia ya va de salida. De hecho, mi computadora tenía una Nvidia 1080, entonces esa sí tuve. Ya no puedo subir a Mojave. Nvidia no ha sacado los drivers todavía.
Entonces estoy hasta High Sierra, que para mí funciona perfectamente bien. Pero si yo quisiera usar Mojave, lo único que tengo que hacer es comprar una tarjeta de video AMD y ya. Es todo. Como les digo, hay esa flexibilidad. Si le quiero meter más RAM, le pongo más RAM. Si le quiero poner otros discos duros, más discos duros. O sea, no tengo que... Por ejemplo, la iMac Pro que la tendría que llevar a la Apple Store para upgradearle el RAM. Porque el RAM sí es posible ser upgradeado, pero está hasta el mero fondo. Y con una computadora de 5 a 10 mil dólares, no quieres andar ahí tú baboseando, ¿verdad? Entonces, pues... Así las cosas, señores. Así las cosas. Y pues aquí la voy a dejar ya. Hoy es el 10º podcast de Centec. Si te gustó, si escuchaste hasta aquí, suscríbete, comparte, búscame en YouTube, en Facebook, en Instagram, iTunes, Spotify. O sea, si me buscas, me encuentras. Y nos vemos aquí 2 veces a la semana con podcast. Y durante la semana hablamos de diferentes cosas de tecnología y el mundo de los videojuegos. Este es Carlos para Centec. Buena suerte.